¿Qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Grandes Campeones sin Corona. Esta serie, que ya cuenta con varios capítulos anteriores, está destinada a recordar a aquellos planteles y equipos que fueron furor y líderes de un campeonato, los máximos favoritos y revelación del año, pero que por una cosa u otra no pudieron coronarla con el título y solo se conformaron con un segundo puesto. Muchas veces el campeón es el mejor equipo del torneo, pero no siempre. Hay excepciones, como en el caso de los capítulos de esta serie, que demuestra que muchas veces el ganador no queda en la memoria de la gente y sí el que los hizo emocionar más. En este episodio de hoy vamos a repasar la histórica campaña de Vélez de 1971, que tenía todo para salir campeón en su cancha y con su gente, luego de un torneo metropolitano extensísimo, pero que una sorpresa inesperada llamada Huracán le cagó el sueño y los anhelos por el que el equipo de Liniers había realizado enormes méritos. Acomódate bien donde estés y mirá esta historia insólita. ¡Dale! El año era 1971 y, como he mencionado infinitamente en videos anteriores de la serie 100 maneras de matar al fútbol argentino, cuando comenzaron los Metropolitano y Nacional, a partir de 1967 los torneos empezaron a cambiar de formato como el tanque Silva de camiseta. Y para el año 1971, y luego de una injusticia sobre River en el Metropolitano del año anterior, la AFA de Donofrio dispone volver a modificar el torneo y volver a las raíces. Un campeonato de 19 equipos con una liga ida y vuelta de 36 fechas. Y eso estaba muy bien, por fin. Un orden, pero mal, porque querían reducir la cantidad de equipos proponiendo 4 descensos directos, pero en el medio del torneo lo redujeron a solo 2 descensos. O sea, cambiaron el reglamento en el medio del campeonato. ¡Oh, Dios! Y así es como algunos equipos salen a negociar y comprar jugadores como siempre, gastar plata innecesaria en vez de reinvertirla en sus divisiones inferiores. Y así se logra el pase de Taravini, un histórico jugador de Independiente que ahora pasaba a Boca, donde ese año debutaría Patota Potente. River, que no sabía qué contratar para salir campeón, cosa que no sucedía desde 1957, trae a Bulla, De la Sabia, Piñani, Jorge Vázquez, muchas compras al pedo. Pero como dije en otros videos, el gen de River y su fútbol está en las divisiones inferiores. Y ese año debutaba el Beto Alonso, el mejor jugador de la década riverplatense. San Lorenzo, entre la ponchada de contrataciones, trajo un zaguero de renombre, Ricardo Reza. El rojo, último campeón metropolitano, sumó al zurdo López y a Pancho Sá. En tanto que Huracán, uno de los equipos que más contrató ese año, trayendo al Flaco Poletti de Estudiantes, al Coco Basile de Racing, a la Ginestra, Maidana y el Loco Doval, ex San Lorenzo, que venía de Brasil. Y ahí se reencontrarían varios ex San Lorenzo, junto al Bambino Veira y al Toscano Rendo en ese año. Pero la gran contratación más rutilante del globo ese año no fueron los jugadores, fue el entrenador, porque ese año debutaba en el banco de suplentes el Flaco Menotti, llegado de Rosario. Por su parte, Vélez seguía manteniendo algunos de los grandes nombres como el Gato Marín al arco, Gallo, La Palma, Ríos y Carlos Bianchi. Se agregarían Ventrón, Avanzi, Sótola, Heriberto Correa y Benito, todos dirigidos por Andrés Prieto. En la primera fecha se ve claramente la capacidad goleadora que tendrían dos nombres bien marcados en este torneo, Vélez y Bianchi. El Fortín de Liniers golea 4-0 a los Andes con 3 goles de Bianchi, mientras hay ajustados triunfos de Boca, Independiente, Newell's y Banfield. En la jornada siguiente, viaje al cementerio de los Elefantes, la casa de Colón, Vélez consigue un 1-1 con otro gol del Virrey, empate que se le sumó a la otra fecha, un 2-2 con Atlanta jugado en el Amalfitani. En la fecha 4 Vélez queda libre, porque al haber 19 equipos, uno por fecha quedaba libre, ¿viste? Para esas 4 fechas, los líderes eran River e Independiente. El regreso en la quinta fecha significó la primera derrota para los velezanos al caer goleado en La Plata contra Estudiantes 4-1. Logro que revirtió en la siguiente fecha con Newell's, de local, pero en la séptima fecha volvió a caer goleado ante Chacarita por un 5-2 de manera apabullante. Jugada 7 fechas del campeonato, River era puntero del torneo y Chacarita estaba segundo. Vélez lejos, pobre comienzo y pobre campaña, a tal punto que consigue bajar al puntero River en la siguiente fecha, pero luego empata con Independiente y cae con San Lorenzo en Liniers. Luego empata con Banfield y le gana a Ferro por la mínima. Empata con Argentinos y le gana a Gimnasia 1-0 con otro gol de Bianchi. En la fecha 15 comienza a verse un Vélez distinto, mucho más punzante, con actitud y goleador. Y en un partido polémico arbitralmente empata 2-2 en Rosario con Central. Luego golea 5-0 a Platense con otros 3 goles de Bianchi. Y en la siguiente fecha le gana en la Bombonera a Boca 1-0 con otro gol de Carlitos Bianchi. Vélez cerró la primera ronda del torneo con un 1-1 con Racing y un 0-0 con Huracán, el único 0-0 que tendría ese año. La primera parte del campeonato quedó Chacarita puntero con 26 puntos, segundo Independiente y River con 24. Vélez estaba quinto
quedó con 22 puntos. La segunda parte arranca con un Vélez embalado que venía consiguiendo buenos resultados al punto de volver a golear a los Andes 4-0, ganarle 3-2 a Colón y empatar en 2 en Villa Crespo con Atlanta otra vez. Y si hay algo que se lo caracterizó siempre a Vélez en este torneo es que pocas veces no metía goles, siempre uno metía. Luego de quedar libre la fecha 23, goleó a Estudiantes y cayó inesperadamente con Newell's sobre la hora en Rosario. Por la fecha 25, y acá increíblemente se dio algo típico de la AFA de las épocas de Valentín Suárez, Donofrio, Baracuto o Grondona, o el dirigente que la presida. El campeonato se tomó un respiro y se paró por 40 días, en pleno invierno. ¿Cómo van a dejar de jugar en pleno invierno, loco? Encima luego del Metropolitano venía el torneo nacional, ahí hubiesen parado, pero no, la idea era coincidir el mercado de pases europeo con el argentino, y así se fue uno de los goleadores del fútbol local, Delio Onís, goleador de Gimnasia, que se fue al Stade de Reims a romperla en Francia, a tal punto que hasta hoy en día sigue siendo el máximo goleador de la primera división francesa, cetro que en unos años más Mbappé seguramente lo supere. Además, este parate le servía a equipos como Boca y River que se fueron de gira afuera, y otro que hizo historia fue Chacarita, que jugó la Joan Gamper contra el Bayern Múnich y el Barcelona en agosto de ese año. Pero la reanudación del campeonato le afectó seriamente a River y al Funebrero, que comenzaron a caer en las posiciones de manera desastrosa. Vélez le dio la bienvenida a Chacarita, a la Argentina, ganándole 2-1, y a River 3-0 en el Monumental con otro partidazo de Carlos Bianchi, que se anotó con 2 goles más. En la fecha 28 hubo un partido premonitorio y caliente a la vez. Vélez recibió en su cancha a Independiente, que era el nuevo puntero del torneo, y perdería 2-1, dándole más ventaja al rojo en la punta. Pero a la siguiente fecha, Vélez humilla y aplasta a San Lorenzo en Boedo por 6-1, con otros 3 goles de Bianchi, y comenzaría así la racha ganadora del Fortín, ganándole 2-1 a Banfield, 2-1 a Ferro, 4-0 a Argentinos Juniors, con otros 3 goles de Carlos Bianchi, 3-1 a Gimnasia, y queda puntero del torneo con este resultado. Además le siguió 4-0 a Central, 3-2 a Platense, con otros 3 goles de Bianchi, y 2-0 a Boca, con 2 goles de Benito. 8 victorias al hilo, que lo dejó punterísimo del torneo, a falta de 2 fechas para el final. Independiente, el único que lo podía alcanzar, estaba un punto abajo, ya que el rojo también tuvo su racha triunfadora de 4 sin perder. Y llega la fecha 35, Vélez primero, 1 arriba de Independiente. Podía ser campeón si el rojo no ganaba. Vélez visitaba en Avellaneda a Racing y el rojo en la Paternal a Argentinos Juniors. Es increíble cómo en estas épocas no había maldad superclásica todavía de especular con los resultados del rival, como había pasado por ejemplo en 1960, cuando Racing le ganó al bicho de la Paternal y le dio el título a Independiente. En este caso la Academia hubiese ido para atrás con Vélez y salía campeón los de Vélez, arruinándole el torneo a Independiente. Sin embargo, nada de eso pasó. Racing le ganó a Vélez 1-0 con gol de Esqueo, pero Independiente también perdió con Argentinos 3-1 y quedó todo igual para la última fecha, la fecha 36, la de la desilusión velezana. Independiente recibía en su cancha a Gimnasia de mitad de tabla, mientras Vélez en la suya recibía la visita de un Huracán tan mediocre que también estaban a mitad de tabla. Ambas canchas estaban llenas, repletas de ilusión y con la radio en la oreja, escuchando qué pasaba en el partido de la otra cancha. Pero a decir verdad, la gente de Independiente fue con la ilusión de un milagro. El rojo había tenido la chance de quedar primero la fecha pasada y la desaprovechó. Ahora ganarle a Gimnasia estaba en los planes posibles, pero que Huracán de visitante le gane a Vélez era muy difícil, y más como venía jugando Vélez y como venía jugando Huracán. Mientras tanto en el Amalfitani era todo fiesta, hubo ceremonia, papelitos, banderas, se sentía clima de campeón, y encima comenzado ambos partidos a la vez, Vélez se pone en ganancia 1-0 con gol de Lamberti, al minuto nomás. Listo, ya está, Vélez campeón, dijeron en Avellaneda, se viene la goleada contra Huracán, y como venía a la mano se llevaba el título Vélez, pero si en Independiente había algo que sobraba era carácter y experiencia en esa época. Tipos como el Chivo Pavoni, Santoro, Pastoriza y el otro uruguayo Luis Garisto eran experimentados hombres de 1000 batallas, y comenzó la remontada que ilusionó a los Diablos Rojos. Eduardo Maglioni pone el 1-0 en Avellaneda para Independiente, y con este resultado aún faltaba la mano amiga de Huracán, mano que llegó desde un ex compañero, Roque Abayay, que antes de terminar el primer tiempo empata el partido en Liniers. Fin del primer tiempo de ambos partidos. Vélez 1, Huracán 1, Independiente 1, Gimnasia 0. Por ahora hay desempate. En Vélez estaban tranquilos igual, ansiosos por el final pero tranquilos. Se veían campeones, a tal punto que en el vestuario velezano habían armado una especie de catering con comida, bebidas, todo preparado para el festejo. Independiente mientras tanto le rezaba a San Huracán que siguiera tal cual el resultado. Comenzaron los segundos tiempos y Independiente era todo bravura y gallardía, más que buen juego. Eso vendría un año después cuando debutarían en la primera Bocini y Bertoni. La embestida roja fue más que la defensa del Lobo Platense y el rojo se puso 2-0 con un golazo de Pastoriza.
Ahora Independiente estaba seguro que el triunfo lo tenía, solo esperaba la situación en la otra cancha. En tanto Vélez increíblemente comenzó a dar tropezones fieros, cediendo el protagonismo al Globo de Menotti, que se animaba a jugarle de igual a igual a pesar de tener grandes diferencias. El equipo de Flaco Menotti, como quien dice, le empezó a pintar la cara, con Brindisi y Babington brillantes, pero no salían del 1-1, cuando de repente en la radio de los hinchas de Independiente se escucha largamente el gol del Gordo Muñoz. Era el gol de Huracán. El Oreja Giribet puso el 2-1 para Huracán y estalló Avellaneda y Liniers se quedó mudo. Insólito. Huracán le dio vuelta al partido a Vélez y encima jugaba mejor, en tanto que Independiente dejó correr el tiempo y la pelota y se llevó no solo el 2-0 con Gimnasia, sino también el título, porque Vélez no pudo con la defensa de Huracán y cayó esa tarde del 3 de octubre de 1971 por 2-1, perdiendo insólitamente un título casi ganado de antemano. El fútbol tiene estas cosas, no ganás hasta que pite el árbitro el final del partido, porque si el fútbol tiene algo distinto de otros deportes es que es un deporte libre, y como puede haber un penal sancionado sobre la hora, como también puede haber un gol de media cancha, o un rebote inesperado que termine con un gol que arruina todo el trabajo en el año. Y así le pasó a Vélez en 1971, que se quedó con el subcampeonato de manera increíble, un punto debajo de Independiente, ni siquiera alcanzó a forzar un desempate, nada, se quedó sin nada, Independiente 50 puntos, Vélez 49 y a llorar a su casa. La enorme y grandiosa campaña de Vélez incluyó 20 partidos ganados, 9 empates y 7 derrotas. La misma campaña que el Rojo, solo que el Rojo empató el partido que Vélez perdió en el final. Un punto nada más de diferencia. Pero como dije al principio del video, Vélez y Bianchi fueron los sinónimos de goles en ese campeonato. Vélez cerró el torneo con 77 goles, siendo el máximo goleador del campeonato, habiendo hecho 20 goles más que Independiente, campeón que hizo 57 goles. 20 goles menos hizo el campeón. Increíble. Y recibió 42 goles, pocos, pero suficientes para perder puntos necesarios y perder el campeonato. Lo espectacular fueron los números de Bianchi, que marcó 36 goles en 36 fechas, o sea, un gol en cada partido de promedio. Una cosa espectacular que hacía años no pasaba en el fútbol argentino. En tanto, Miguel Ángel Benito completó 14 goles, logrando así la dupla Bianchi-Benito con 50 goles para Vélez. Una marca que hoy es hasta difícil hacer en un equipo en todo el año, y acá lo hicieron solamente 2 jugadores. Tremendo. En la memoria colectiva quedó marcado aquel Vélez del 71 como el gran campeón sin corona, el equipo que debió y merecía ser campeón, pero no pudo porque Huracán ese día se levantó derecho y le pintó la cara en su misma cancha, postergando la obtención de un nuevo título hasta 22 años después, cuando Bianchi volvió al club, pero como entrenador. Al Rojo le sirvió para ir a una preclasificación a la Copa Libertadores del 72, donde comenzaría su enorme racha de 4 Libertadores ganadas consecutivamente. Pero el equipo del 71 es otro campeón más de los torneos locales que había logrado en esa época. En cambio, se recuerda siempre el Vélez goleador y pujante de Prieto y con un Bianchi intratable e imparable que quemaba redes en todas las canchas del fútbol argentino. Pero ese recuerdo quedaría marcado para el duelo Vélez-Huracán, duelo que tuvo otro capítulo más cercano y que terminó con otra sonrisa y otro resultado. Pero eso, amigos, es tema para otro video. Y este se terminó acá. Nos vemos.